Bueno, ya dimos los 5 minutos. Un momento, porque acoplo. Bueno, resuelto. Así que Martín, les damos la bienvenida otra vez. Y bueno, Martín Everett, consejero nacional, se va a encargar de la presentación y coordinación de las preguntas a Mariana Guirado en un tema tan importante, ¿verdad?, como el que va a presentar. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este segundo día de las jornadas del Colegio Médico, ¿no?, sobre un poco el estado actual de la pandemia por COVID-19 en el Uruguay, que son de gran importancia. ¿Por qué? Tanto por su participación, que la ha hecho muy enriquecedora, ¿no?, a nivel desde comentarios a preguntas, por el nivel de los expositores y el nivel de producción científica que hemos generado en nuestro país vinculado al tema. En esa misma línea, en este mismo nivel de expositores, en el día de hoy comenzaremos con un tema muy importante que quizás no todos tenemos tan presente, que es el después, ¿no? Todo lo que refiere al síndrome post-COVID. Para eso tenemos a Mariana Guirado, que ella es internista, es infectóloga, actualmente se desempeña como profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de nuestro querido hospital universitario, del Hospital de Clínicas. Y bueno, va a poder dar un poco respuestas a todo esto, a este después del cursar la enfermera. Así que Mariana, estás compartiendo, te damos la bienvenida y te damos la palabra para que comiences. Hola, buen día, muchas gracias Martín, gracias al Colegio Médico por organizar esta actividad. Inclusive en enero, que ha tenido una participación realmente ayer muy cuantiosa y muy valiosa, también en cuanto a la calidad de las exposiciones y de las participaciones que se hicieron. Espero poder contribuir desde este aspecto como es el síndrome post-COVID, en un área tan compleja y tan en continuo desarrollo como es la que estamos viviendo en esta pandemia. Tanto que es un poco como que la información es tan en tiempo real que inclusive las presentaciones, las guías, las recomendaciones, es como que van variando y modificándose día a día. Lo mismo que la información que compartimos, que rápidamente se transforma, crece, se modifica y se reinterpreta a la luz de los nuevos conocimientos y nuevos datos de los que disponemos. Así que bueno, en este contexto de saber que la información que compartimos es de alguna manera, son datos, yo compartía a través de las guías, muchas veces ahora le dicen living guidelines, en el sentido de que son guías vivas, porque realmente que se van modificando, acrecentando, mejorando y cambiando en el día a día, y creo que en ese sentido la información que hoy por lo menos yo tengo para compartir con ustedes, y para que reflexionemos juntos, también está en el sentido de crecimiento y de continuas modificaciones. La idea era hablar un poco de los síntomas post-COVID-19, dar una mirada desde el punto de vista de la situación epidemiológica, de su definición, de la prevalencia, de la clínica, del manejo diagnóstico y terapéutico, y reflexionar en algunos aspectos sobre las variantes, las vacunas y la situación del síndrome post-COVID. Bueno, todos sabemos que desde diciembre del 2019, que la OMS y el mundo científico y biomédico y el mundo entero viera la situación y conociera esta nueva inicio de esta pandemia que vivimos por una neumonía que inicialmente fue de causa desconocida y que vemos está vinculada a este virus, SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19. Muchas cosas han cambiado para todos, y día a día hemos visto cómo crece el número de casos y lamentablemente el número de muertes por personas que padecen esta enfermedad, que es COVID-19, y la situación actual muestra un crecimiento muy marcado en algunos países,
entre los que lamentablemente se encuentran en nuestro país. Si miramos la situación mundial, también se puede ver un marcado incremento en los últimos días del número de casos por millón de personas, y nuestro país tiene un número de casos marcadamente elevado. Si bien hace un par de días podemos pensar si no estamos llegando a esta meseta, la verdad que es en un punto bastante elevado y todavía probablemente nos quede esperar unos días más para saber si eso es así ante la nueva variante de Omicron. Bueno, y en ese contexto, en el día de ayer tuvimos lamentablemente un número de casos muy elevado, como fueron más de 11.000, como se venían teniendo en los últimos días, pero con un porcentaje de positividad de test que creo que fue el más elevado que hemos tenido, alcanzando casi el 50%, y con un número de fallecimientos también muy elevado, que se ha visto incrementado los últimos días, lamentablemente, como podemos ver, que si bien en proporción al número de personas afectadas es menor, es un número realmente muy elevado y muy significativo de personas que han fallecido por esta infección en estos días. Nuestro país y el mundo ha mejorado francamente la situación respecto a esta pandemia con el uso de la vacunación, y eso ha permitido un descenso tan marcado como hemos visto de las muertes, y probablemente se vincule a esa enorme diferencia que hay entre el número de personas afectadas actualmente y el número de personas fallecidas y en nuestro país en relación a la cantidad de personas que están cursando la enfermedad y que han cursado la enfermedad en los últimos días. Y bueno, nos congratulábamos todos con que ya el 50% de la población haya llegado a tener la dosis de refuerzo, como aconteció hace 2 días, y que se haya podido comenzar la vacunación en la franja de edad de los niños mayores de 5 años, lo que sin duda va a proteger a una gran cantidad de la población de sufrir complicaciones por esta enfermedad, e inclusive fallecimientos. Los porcentajes de vacunación de nuestro país son realmente muy, muy buenos, como nos tiene acostumbrada nuestro sistema de salud también, y nuestra población, y aspiramos a que esa realidad pueda proteger a la mayor parte de las personas de padecer la enfermedad y sobre todo de las complicaciones vinculadas. Sabemos que la mayor parte de los cuadros con las cepas que hemos vivido hasta el momento tienen un cuadro leve, y que solo un 5% daba lugar a cuadros críticos, con un tiempo de agravación desde que inician los síntomas, que en general oscilaban alrededor de 10 días. Eso se ha visto modificaciones con las diferentes cepas, y la cepa que actualmente está predominando a nivel mundial aparentemente ocasiona un menor número de pacientes críticos, si bien todavía tenemos que esperar un poco más para tener datos nacionales y mundiales más confiables. De todas maneras, claramente hemos visto en estos días un aumento del número de personas que ingresan a los cuidados intensivos y del número de personas que fallecen, aunque la mayoría de ellas sin el esquema de inmunización completo o sin una respuesta acorde a esa vacunación. Pero bueno, en este contexto la idea es hablar del síndrome post-COVID. Este cuadro, en realidad, las descripciones vinculadas a síntomas prolongados, a síndrome post-COVID, a síndrome long COVID, se vienen describiendo desde el inicio de esta pandemia, y hay un número de evidencia creciente, que son más de 2.000 artículos publicados en PubMed desde el inicio de esta pandemia, con una descripción de síntomas con las características de una entidad posinfecciosa, como hemos visto también y como se puede observar también en otras enfermedades infecciosas, pero que con una marcada cantidad de sintomatología, signología, alteraciones diversas, y con una frecuencia relativamente elevada. Esto fue uno de los primeros trabajos que compartió con la comunidad científica, la existencia de síntomas relacionados a la enfermedad por COVID-19 que persistían. Este grupo italiano valoró a los 60 días, con la media de 60 días, luego del inicio de los síntomas, a las personas, y encontró que solamente 12,6% se encontraba totalmente asintomático, y 32% presentaba 1 o 2 síntomas, y 55% presentaba
3 o más sintomatologías, la mayor parte de ellos síntomas persistentes desde el inicio del cuadro. Pero bueno, no fueron los únicos, y este trabajo que es de Estados Unidos, que fue de marzo a junio del 2020, mostraba síntomas autorreportados al momento del PCR positivo para SARS-CoV-2 y los síntomas no resueltos luego de 14 a 21 días en pacientes ambulatorios, a diferencia del otro trabajo que mostraba para pacientes ingresados. Y todo esto ha llevado a que se haya empezado a trabajar, a compartir entre diferentes autores, diferentes científicos, diferentes grupos de médicos y personas que abordan a las personas tanto en el cuadro agudo como en la evolución, la necesidad de tener una definición, definir qué sintomatología y qué espectro clínico integra este cuadro, cómo afecta a la calidad de vida, qué abordaje se requiere. Empezaron a surgir controversias y dificultades en torno a este aspecto, a qué llamábamos síndrome post-COVID, cuándo considerábamos que los síntomas eran persistentes, cuándo que correspondían a que la persona continuaba con la infección. Surgiendo a su vez datos contradictorios y con las diferentes definiciones, y según lo que cada uno tenía en cuenta, aparecían diferentes conceptos en cuanto al tiempo, a la duración, en cuanto a qué incluir en el cuadro. Y lo cierto es que eso ha llevado a que hay autores que refieren que la cantidad de personas que presentan síntomas prolongados es tan baja como el 7%, y algunos trabajos que señalan que casi el 85% presenta algún síntoma persistente. Los síntomas son muy, muy variados, y las definiciones que se han utilizado para incluirla también, la mayoría de los autores y la mayoría de las agencias gubernamentales y de médicos y sociedades científicas tienden a definir una persistencia de los síntomas cuando estos se prolongan más allá de 4 semanas desde el diagnóstico, y definir la existencia de síntomas persistentes como aquellos que se prolongan más de 4 semanas, y definir que existe un síndrome post-COVID cuando estos síntomas y signos y alteraciones se prolongan más allá de 12 semanas. Luego de varias pronunciaciones por parte de agencias y organizaciones médicas en el mundo en este sentido, se llegó a un acuerdo, y la OMS en el mes de octubre del año pasado definió la afección posterior al COVID-19 como aquella que ocurre en personas con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, que era una de las dificultades, sobre todo en países que no habían logrado confirmar muchos de los diagnósticos mediante el uso de PCR, que generalmente se presenta 3 meses desde el inicio del COVID, con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo previo, que los síntomas comunes incluyen fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, pero también otros que generalmente tienen un impacto en el funcionamiento diario. Los síntomas pueden ser de nueva aparición luego de la recuperación inicial de un episodio agudo de COVID-19, y pueden ser síntomas que no hubieran estado presentes durante la enfermedad o persistir desde la enfermedad inicial. Los síntomas también pueden fluctuar o recaer con el tiempo. Y la OMS planteó en ese momento que es posible que se aplique una definición separada para los niños, si bien en la literatura, yo no me dedico particularmente a la asistencia de niños, pero en la literatura existen varios artículos y varios trabajos con referencia a la existencia de síntomas prolongados por COVID y de síndrome post-COVID en niños y adolescentes. La Sociedad de Medicina Interna en nuestro país definió el síndrome post-COVID como aquellas manifestaciones clínicas ocurridas durante o luego de la fase aguda de la COVID-19 y que persisten luego de 4 semanas del inicio de los síntomas y no se pueden explicar por diagnóstico alternativo, y lo divide en 2 subgrupos no excluyentes, que son el COVID prolongado, persistente o long COVID, aquellos que persisten luego de 4 semanas del inicio de los síntomas, que pueden ser permanentes, fluctuantes o con intervalos asintomáticos y asociados o no a daño objetivable, siendo los 3 términos conceptualmente equivalentes, y secuela de la COVID a aquellas manifestaciones clínicas que ocurren durante o luego de la fase aguda y persisten luego de 12 semanas del inicio de los síntomas asociados a daño orgánico irreversible
objetivable o demostrable. Las definiciones que usa NICE, que usa el CDC, básicamente oscilan todas en esta situación de considerar que los síntomas de COVID son hasta las 4 semanas y luego de las 4 semanas son síntomas prolongados o persistentes, considerándose muchas veces como un síndrome post-COVID, aquellos entonces que permanecen más de 12 semanas, y teniendo en cuenta que los síntomas más comunes en general tienen que ver con la fatiga, la disnea, la debilidad muscular, la cefalea, dolor torácico, dolor muscular, palpitaciones, dificultades o pérdida del olfato, anosmia, hiposmia, vinculado muchas veces a alteración en el gusto, vinculada a esa dificultad olfatoria, tos persistente, niebla mental, una sensación de embotamiento, de dificultad en la concentración, olvidos frecuentes, elementos de ansiedad y depresión, lesiones cutáneas, tipo pruriginosas o tipo rash o tipo urticariformes, fiebre recurrente, existencia de dolor abdominal o diarrea, son los síntomas, problemas en el sueño, dificultades para descansar, cambios en el humor, son de los síntomas más frecuentes que están reportados. Como decíamos, la prevalencia es bastante variable según diferentes trabajos y autores, y los diferentes trabajos muestran una prevalencia de sintomatología, de signos y síntomas vinculados a las diferentes esferas que ha sido diferente. Y que también tiene que ver con los criterios utilizados para considerarlo, con si la búsqueda ha sido activa o no de esta sintomatología, si se ha tomado solo en cuenta los síntomas nuevos o persistentes o aquellos que también oscilan con el tiempo. Sí, que la población que ha sido tomada en cuenta, los pacientes en general más graves tienden a tener, con el cuadro de COVID inicial, tienden a tener más síntomas y más prolongados y más persistentes, mayor posibilidad de desarrollar síntomas prolongados, aunque también se ha visto hasta con pacientes que han sido asintomáticos inicialmente. Es el trabajo que, por ejemplo, es de California, de abril a diciembre del 2020, mostró la persistencia de síntomas, y podemos ver que la geusia, la parosmia o la anosmia fueron particularmente frecuentes, superando el 50% al momento del diagnóstico, y persistentes al mes, a los 2 meses, e inclusive en algunos pacientes más allá de ese periodo. La fatiga, la cefalea y la tos fueron síntomas persistentes, muy frecuentes, así como la disnea y la fiebre. Dentro de los síntomas, entonces, podemos hablar de síntomas generales, que son la fatiga, la astenia, la adinamia, la fiebre y la sudoración, alteraciones neurocognitivas, como falta de concentración, pérdida de memoria, sensación de embotamiento o niebla mental, como les decía, y delirio, síntomas neuropsiquiátricos, como son alteraciones del sueño en la conciliación o mantenimiento, ansiedad, síntomas de depresión, trastornos de estrés postraumático, que está especialmente reportado en quienes sufrieron internación en cuidados intensivos, con cuadros graves, síntomas neurológicos, cefaleas, parestesias, temblor, vértigo postural, inestabilidad en la marcha, tinnitus, alteraciones del sistema nervioso autónomo, síntomas respiratorios con tos, disnea, dolor torácico, desaturación al esfuerzo, escasa resistencia al esfuerzo físico, alteraciones cardiovasculares, con opresión torácica, hipotensión, palpitaciones, taquicardia de reposo inapropiadas, síndrome de taquicardia ortostática postural, alteraciones renales con deterioro de la función y progresión a enfermedad renal crónica, alteraciones hematológicas con linfopenia persistente y eventos trombóticos, arteriales y venosos, que también pueden verse con mucha frecuencia en la etapa aguda, alteraciones hematológicas con linfopenia, como les decía, y las trombosis articulares y musculares con artralgias, artritis, rigidez articular, mialgias y particularmente debilidad muscular, alteraciones endocrinometabólicas con hiperglicemias, aparición de diabetes, alteraciones tiroideas y suprarrenales, alteraciones digestivas, que pueden ser también persistentes o aparecer solamente luego del cuadro agudo, con dolor abdominal, náuseas, diarreas y elevación de las enzimas hepáticas, con anorexia, que muchas veces tiene, como dice, así muchas repercusiones en los pacientes de más edad,
alteraciones de los ojos con conjuntivitis, fotofobia, xeroftalmia, del oído con otalgia, disminución de la agudeza auditiva, xerostomía, aftas orales, anosmia, digeusia, odinofagia, dificultad en la deglución y disfonía, y alteraciones cutáneo-mucosas con rash, alteraciones urticariformes, caída del cabello y prurito. Y como les decía, cada día, o no sé si cada día, pero viene creciendo la evidencia y los síntomas y signos y las alteraciones reportadas como post-COVID, y eso incluye lesiones sacrales, incluye taquicardia sinusal inapropiada como parte del síndrome, alteraciones musculoesqueléticas vinculadas a atrofia de fibras musculares y alteraciones metabólicas, con infiltración inmune, particularmente en los pacientes con cuadros más graves. Y la etiopatogenia de estas alteraciones también se encuentra en revisión y en crecimiento, y hay múltiples mecanismos y múltiples vías etiopatogénicas que han sido reportadas, muchas de ellas demostradas y muchas de ellas planteadas como causantes o contribuyentes al daño o a la existencia de este síndrome, que incluyen desde la actividad inflamatoria persistente, la existencia de reservorios virales o persistencia del virus como causa de las lesiones y los daños, muchos fenómenos autoinmunes con mimetismo molecular y reacciones cruzadas, la existencia de trombosis, daño endotelial y microangiopatía, que puede estar en la base de muchas de estas alteraciones, la senescencia que desencadenada por la presencia viral con detención del ciclo celular, como causante de muchas lesiones, la existencia de lesiones y daño postviral directamente vinculado a la infección, e inclusive también cambios en la microbiota intestinal. Los predictores son, si bien existen variaciones cuando uno revisa la bibliografía, la literatura disponible, que también está en parte vinculada a cuáles son los signos y síntomas incluidos y a cuál fue la definición utilizada, es bastante claro que la severidad de los pacientes que han presentado cuadros más severos parecen tener mayor probabilidad de desarrollar síndromes post-COVID, y esos sean de mayor número de manifestaciones clínicas y más persistentes. El hecho de haber tenido hospitalización y particularmente haber ingresado a CTI también aumenta la probabilidad. Cuanto más extensa haya sido el compromiso pulmonar y respiratorio, también se ha visto un aumento de la probabilidad de síndrome post-COVID. Cuando aumenta el número de comorbilidades, también se asocia con esto. Respecto a la edad, hay algunas variaciones en los reportes, si bien hay cierta evidencia de que las personas de más de 45 o más de 60 años tienen mayor probabilidad, más chances de desarrollar síndromes post-COVID. Respecto al género, se describe en algunos trabajos, han encontrado que las mujeres tienen mayor probabilidad de presentar síndrome post-COVID, y en otros trabajos no se encuentra esta diferencia, siendo similar tanto para mujeres como para hombres. Probablemente haya que esperar más tiempo desde que ha habido un acuerdo también en cuanto a la definición de qué consideramos síndrome post-COVID, que recién tiene unos 3 meses la definición de la OMS, digamos que fue la que de alguna manera es la que se maneja para poder tener datos más claros y compartibles y comparables en esta situación. Y después tenemos lo de las variantes de SARS-CoV-2, que sobre esto vamos a hablar un poquito, pero no es mucho lo que sabemos, porque como les decía, hace poco tiempo que se hizo un acuerdo general respecto, podemos decir, respecto a qué considerar síndrome post-COVID, a la definición a tomar en cuenta, y algunas de las variantes llevan poco tiempo de circulación como para tener una noción de un cuadro que recién aparece a los 3 meses o se pasa el diagnóstico a los 3 meses. Y bueno, como vemos en realidad la persistencia, este trabajo muestra en 3 grupos según la severidad, siendo el grupo 3, el de pacientes más graves que requirieron ventilación en CTI, el grupo 1, el de pacientes que tuvo menor severidad y cuadros más leves, y el grupo 2 de pacientes con un cuadro más severo, pero que no requirió ventilación mecánica, y podemos ver que la persistencia de los síntomas a la semana 12 es mucho más elevada para aquellos que tuvieron cuadros más graves. Y los trabajos que muestran qué pasó con aquellos pacientes que estuvieron ingresados en unidades de cuidados intensivos por COVID, muestran inclusive síntomas y alteraciones que persisten
un año luego de haber estado internado en CTI. Fíjense que este trabajo al año de seguimiento muestra que el 74,3% de las personas que estuvieron en CTI por COVID-19 presentó sintomatología reportada al año de esa situación. Muchos eran síntomas, hay síntomas en diferentes esferas, síntomas físicos, síntomas de la esfera mental y síntomas de la esfera cognitivo, y si miramos los síntomas físicos, que eran los más frecuentes, como decían, 74%, síntomas de la esfera mental, con ansiedad, elementos de depresión, fueron de 26,2%, y cuando miramos los síntomas cognitivos, estaban presentes en 24,8%. Y cuando, vamos a ver cuáles eran los síntomas, como les decía, la debilidad es uno de los que más se puede observar, pero también el dolor, las articulaciones, la debilidad, la mialgia, la disnea, y alteraciones respiratorias y pulmonares son de las más frecuentes. Ya desde el inicio de la pandemia se remarcaba la necesidad de estar al tanto en un cuadro que llevaba una internación muchas veces tan prolongada en CTI como es el cuadro de COVID-19, para estar atentos a la aparición de algunos elementos que se superponen y que a veces es difícil hacer la disquisición y que también puede estar en la base de esa mayor frecuencia de alteraciones en los pacientes más graves, como ese síndrome post haber estado internado en una unidad de cuidado intensivo, con todos los elementos de que una internación prolongada en CTI generan en las personas, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico, de la esfera de la salud mental y también de la esfera de lo cognitivo, estar al tanto y pendiente y hacer un seguimiento de estas personas para poder brindar el apoyo y el tratamiento necesario para minimizar el impacto que un cuadro de esta naturaleza puede ocasionar. Como veíamos, en realidad, la gravedad del cuadro, la estancia CTI, la ventilación mecánica, la extensión de los infiltrados pulmonares son uno de los factores. Este es un trabajo que se hizo en Ghana, en realidad, de marzo del 2020 a agosto del 2021, con los pacientes que ingresaron al hospital, y eso fueron 2.334 personas, con una media de estadía de 4,73 días, falleciendo el 2%, y ellos encontraron que existía el long COVID en 2% de las personas, y cuando fueron a estudiar qué cosas se asociaban, encontraron que la comorbilidad se asociaba con la existencia de long COVID, particularmente la coexistencia de diabetes e hipertensión, que se correlacionó con un riesgo 4 veces mayor de desarrollar el síndrome. Voy a pasar esto porque si no nos va a dar. Las alteraciones del estado mental en los sobrevivientes, como dice este trabajo, a la COVID, como vemos, son relativamente frecuentes, y podemos ver elementos de depresión muy importantes, con mucho impacto. Acá vemos que no existencia de depresión, mínima depresión, leve, moderada, severa, y elementos de depresión severa, y como vemos, la depresión estaba frecuente en los sobrevivientes de COVID, en muchísimas personas, con un impacto importante vinculado a la ansiedad, y también a la existencia de síndrome de estrés postraumático, que se puede ver en un número importante de personas, y es algo que ya desde el inicio de la pandemia estábamos al tanto de que podía acontecer y expectantes de ver cómo podíamos contribuir a disminuir el impacto. Y bueno, como les decía, aquellos que tuvieron ventilación mecánica invasiva son los que más tuvieron impacto. Este trabajo valoró a los pacientes al año en un seguimiento multidisciplinario de aquellos pacientes con COVID que requirieron ventilación mecánica invasiva y eran mayores de 18 años, en un hospital terciario de Italia, de Milán, y de los 116 pacientes que habían ingresado para ventilación mecánica y han sobrevivido 61. Y de esos pudieron valorar 52 al año, evaluando calidad de vida, situación funcional, y se ofreciéndose la realización de tomografía. Vieron que en 80% tenía buena recuperación, no habían fallecido ninguno de los pacientes que pudieron contactar, y 93% no tenía disnea.
y solamente 5 refirieron elementos de ansiedad y depresión severa y pudieron realizar tomografía computarizada en 36 de ellos y 4 tenían cambios fibróticos, pero encontraron una buena evolución de aquellos pacientes que habían sobrevivido al CTI al año de seguimiento. Vamos a pasar al manejo porque si no nos va a dar mucho el tiempo, pero sí decirles que en realidad se han desarrollado, una vez que se ha ido visualizando esta situación, adquiriendo, teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas, porque pensemos que son cientos de miles, millones de personas a nivel mundial que han presentado la infección y que están presentando la infección por COVID, y aunque un porcentaje menor, aunque veamos los números que muestran menor cantidad de personas que desarrollan síntomas a largo plazo, estamos hablando de un número muy importante de personas con una variedad de sintomatologías y con una afectación de la calidad de vida. Eso ha llamado a integrar centros que hagan un manejo multidisciplinario, interdisciplinario y de rehabilitación de las personas que presentan síntomas post-COVID. Eso también ha pasado en nuestro país y en muchas instituciones de asistencia médica, públicas y privadas, se han desarrollado centros de asistencia para atender el síndrome post-COVID. También en nuestro hospital universitario disponemos de un centro de asistencia post-COVID con la participación de múltiples servicios de la facultad y de la facultad. Y donde se ha ido valorando a los pacientes, sobre todo aquellos que han estado ingresados, en el caso del Hospital de Clínicas, en el hospital, para valorar la repercusión, la persistencia de sintomatologías y las implicancias para la salud de estas personas, y tratar de brindarles una asistencia integral en ese sentido. La evaluación sabemos que debe realizarse en general ajustada a la situación clínica y dirigido a descartar comorbilidades preexistentes que pueden estar explicando algunos síntomas, a valorar la extensión de la afección y eventualmente la etiología cuando se plantea que está vinculada a otra situación. Debe ser individualizada, no podemos hacer una recomendación de evaluación general porque como veíamos, la sintomatología y las alteraciones que pueden observarse son muy variadas, y los exámenes paraclínicos y la evaluación debe estar guiada por esa situación. La Cátedra de Neumología de la Facultad y la Sociedad Uruguaya de Neumología hicieron recomendaciones también para el seguimiento respiratorio de aquellos pacientes con complicaciones pulmonares por COVID-19, que parten de valorar al paciente a las 2 o 4 semanas y según la situación de ingreso hospitalario o domicilio con el cuadro agudo, valorar la existencia de sintomatologías o no, y en ese sentido definir la necesidad de seguimiento neumológico y realización de estudios como espirometría, volúmenes pulmonares, tomografía computada, y definir entonces la terapéutica, que en algunos casos ha demostrado que el uso de corticoides en el periodo de seguimiento puede llevar a una mejoría clínica y del pronóstico. El tratamiento globalmente del síndrome post-COVID varía según la situación clínica y cuáles sean los síntomas que persisten. No es lo mismo de la persona que tiene una alteración en el olfato y que probablemente el tratamiento que en nuestro país algunos trabajos han mostrado que hasta el 60% de las personas pueden persistir con alteraciones que afectan mucho la calidad de vida, también vinculadas a la anosmia, y entonces el tratamiento puede ser la rehabilitación y la gimnasia del olfato, como se realiza por parte de los especialistas en otorrinolaringología, que aquellos pacientes, como les decía, que pueden ser candidatos a recibir corticoides sistémicos para prevenir el desarrollo de fibrosis a más largo plazo. Y se ha descrito múltiples, y se están estudiando en nuestro país también, y en muchos centros del mundo, diferentes abordajes terapéuticos vinculados al uso de suplementos dietéticos y nutricionales, también al uso de algunos medicamentos que incluyen desde, como les decía, corticoides, anticuerpos monoclonales a antivirales, a extender la tromboprofilaxis en algunos pacientes de más riesgo, y que en realidad deben ser individualizados, muchos de ellos utilizados en el contexto de estudios, ensayos clínicos de investigación, porque aún no disponen de evidencia clara, y otros en los que ya existe alguna evidencia para su uso, como les decía, en algunas circunstancias del uso de corticoides sistémicos o el uso de rehabilitación o gimnasia del olfato, o de terapia física y rehabilitación, así como, bueno, obviamente, cosas que tienen que ver con la sintomatología y la educación y rehabilitación para muchos pacientes.
existe cada vez más reportes también de situaciones vinculadas a la presencia de COVID, como tienen que ver con el riesgo de alteraciones metabólicas y endocrinológicas, y en ese sentido destacar la presencia de hígado graso, que existen reportes recientes de un aumento muy marcado del hígado graso siguiendo al COVID, así como de la incidencia de diabetes tipo 1 en niños que han presentado COVID, inclusive cuadros leves y asintomáticos, y que un trabajo publicado esta semana mostró en alguna zona donde hubo un aumento marcado de casos de COVID, que se comparó con 4 años previos, y se pudo ver un aumento vinculado al número de casos de COVID de un 57% de los nuevos diagnósticos de diabetes tipo 1 en niños, y que deben alertarnos sobre esta posibilidad junto a otras enfermedades que tienen una base inmunológica. Brevemente, para terminar, quería hacer mención, porque me habían... vi que como subtítulo para esta presentación me han puesto un poco a analizar el aspecto de las variantes de preocupación con el síndrome post-COVID. Lo primero que, bueno, todos sabemos que ahora, y ayer realmente mostraron datos muy valiosos y muy importantes respecto al aumento de Omicron como responsable de este marcado incremento de los casos que estamos viviendo en nuestro país y que se está viviendo en muchos países del mundo, que algunos países ya han llegado y ya han superado la etapa de meseta. Como sabemos, esta nueva cepa fue descrita en primer lugar en Sudáfrica, y Sudáfrica ya pasó el pico, pero en realidad debemos tener en cuenta que el pico fue muy reciente, todavía no ha pasado un tiempo suficiente como para poder analizar, porque no han pasado 12 semanas de que se hayan presentado los casos de COVID, ni siquiera en los países donde inicialmente fue descrito, como para poder analizar cuáles han sido o cuáles serán las diferencias. Digo esto teniendo en cuenta de que las diferencias en la presentación clínica han existido. Sabemos que esta variante que estamos viendo actualmente presenta más frecuencia de síntomas respiratorios altos, con odinofagia, menos frecuencia de anosmia, por ejemplo, y de geusia, y bueno, y por suerte menor gravedad en muchos casos, pero todavía no podemos saber si eso se va a correlacionar con diferencias en la presentación del síndrome post-COVID o no. Si eso va a querer decir que vamos a tener menos probabilidad de desarrollar anosmia en la evolución, es posible y es probable, dado lo que hemos visto, que muchos pacientes que la desarrollan son los que la presentan desde el inicio del cuadro, pero no sabemos cómo se van a presentar, por ejemplo, otros síntomas, o si eso efectivamente va a ser así. Y bueno, en nuestro país sabemos que la situación actualmente es de mucha Omicron. No sabemos tampoco qué vínculo va a tener la existencia de tan amplia cobertura vacunal como tenemos. No se sabe cuánto puede impactar esta situación, porque todavía no hemos vivido, como les decía, un tiempo suficiente después de que se ha ocasionado y de que tenemos un consenso, además de la definición de síndrome, para valorar cuánto puede impactar el hecho de la cepa circulante y el hecho de tener un porcentaje de la población vacunada. Eso podría prevenir, además de disminuir la probabilidad de infección, de disminuir la gravedad del cuadro, mecanismo por el cual pensamos podría disminuir la cantidad de síndromes post-COVID que valoremos, y de persistencia de síntomas de long COVID también, pero por ahora esto está todo en el rango de la suposición y de lo que pensamos que pueda pasar. Es uno de los grandes miedos, porque en realidad estamos viendo tanto número de casos de COVID, la mayoría muy leves, muchos de esos asintomáticos, pero como sabemos de que existe COVID asintomático, COVID muy leve, que después se presenta con síntomas persistentes, que algunos de ellos pueden ser muy invalidantes, y con síntomas de post-COVID, que además no sabemos cuánto tiempo pueden llegar a durar, que es una de las preocupaciones más marcadas de la existencia de hoy, un número de pacientes afectados por COVID tan elevada. Si pensamos que solamente, como las mejores predicciones, un 10% fuera a tener síntomas persistentes más allá de 3 meses, 3 meses es muchísimo tiempo, y que eso puede durar muchísimo tiempo más, pensemos cuánto puede afectar la calidad de vida, y aparte de la variabilidad de síntomas, cuánto puede afectar también a cuántas personas, y además a diferentes edades. Es algo que todavía no sabemos. Tenemos que tener en cuenta las variantes, las vacunas, los desarrollos y el conocimiento que se viene aumentando vinculado a la etiopatogenia, la edad de las personas afectadas, porque probablemente es diferente también en función de las vacunas, que como veíamos la distribución es distinta. Entonces los niños recién ahora empiezan la campaña de vacunación, o sea que en esta edad también han sido muy afectados, y los datos iniciales mostraban que la frecuencia a niños había sido muy elevada en esta nueva ola. La severidad de la infección aguda, que gracias a
que en esta nueva variante es diferente y que gracias a la vacunación probablemente es mucho menor. La existencia de tratamiento puede vincularse también a diferencias en el desarrollo y la evolución de este síndrome y la existencia de comorbilidades de las personas afectadas. La COVID-19 ha afectado mucho nuestras vidas de muchas maneras y la sobrecarga y las repercusiones que tiene COVID a largo plazo probablemente no estén vinculadas solo a daño viral directo, a mecanismos inmunitarios, a mecanismos parácrinos ni a mecanismos medicamentosos o a fibrosis, sino que muchos de ellos también probablemente estén vinculados a las otras alteraciones que esto ha impuesto en nuestra vida, vinculado también a las dificultades en la atención en los centros de salud, al confinamiento, a los miedos, a la ansiedad, a los problemas económicos y laborales, a la sobrecarga que ha generado en los hogares, a la existencia de mayor violencia doméstica, a la disminución del screening de otras patologías, a lo que ha sido el embarazo y la maternidad en el contexto de esta pandemia para muchas personas, a la vacunación, a la formación y el desarrollo de las profesiones de la salud en este contexto, a la telemedicina y también al teletrabajo, y probablemente esto también tenga muchas repercusiones en el largo plazo en las personas. Y bueno, para terminar, compartir que seguimos teniendo muchas dudas respecto al impacto de las variantes específicas en el riesgo del desarrollo del COVID a largo plazo, teniendo en cuenta que no sabemos cuánto puede afectarlo y cómo puede afectarlo, pero que se ha visto afección a largo plazo con todas las otras variantes, y es probable que Omicron también esté vinculada con ello, y probablemente que nos lleve mucho tiempo saber cuál va a ser el impacto de esta nueva variable en el síndrome post-COVID. Bueno, muchas gracias a todos, espero que haya sido de utilidad. Esta foto la sacó justo un apoderado del servicio el otro día, y creo que estamos todos esperanzados en que las cosas mejoren. Y Montevideo se despertó, atardeció así el otro día también, tenemos un buen augurio.